Ahora vamos a tocar lo que corresponde a los peligros eléctricos. ¿Qué es un peligro eléctrico? El peligro eléctrico es uno de los peligros más grandes y que de mayor cantidad de accidentes se han presentado en los últimos tiempos, porque se presenta la electrocución que puede generar en consecuencia de los riesgos eléctricos. Las estadísticas se dice que a nivel de estos criterios, de estos aspectos, cada año mueren trabajadores al hacer contacto con corrientes eléctricas. Por ejemplo, en el año pasado, en el 2017, hemos tenido 247 trabajadores que murieron a consecuencia del contacto con energía eléctrica. 124 trabajadores eran de construcción civil. Casi el 4.5% de todas las muertes en el 2017 fueron resultado de electrocuciones. 4.5%. Eso quiere decir que estamos en una actividad de alto riesgo con gran potencial de originar accidentes fatales. ¿Pero qué electricidad? La electricidad es una fuerza de energía natural que se puede presentar en nuestro día a día. Es también una fuerza de energía creada por el hombre, ya sea según los sistemas que podamos tener. Generamos también nosotros la energía, pero es esencial para nuestra vida moderna. Pero eso no lo apreciamos porque no manejamos su uso de control de forma adecuada. Esto va a influir también para nosotros que la electricidad va a relacionarse a través de los conductores. Nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos, como vemos en la imagen, trabajando con cables eléctricos y no utilizamos equipos aislantes que permitan que el trabajador al momento de tener contacto con una descarga eléctrica no sea el puente hacia la tierra, eso puede originar que le pueda pasar en este caso un shock térmico al trabajador y le pueda dar la muerte inmediata, o quizás pueda haber una quemadura de alto riesgo, en este caso el trabajador de primer, segundo hasta tercer grado. Entonces lo recomendable es que si yo hago un trabajo con actividades eléctricas, usar material aislante que permitan que no sirva como puente hacia la tierra para que le pueda pasar una electrocución al trabajador. Si tengo un material aislante, no servimos como conducto conector y no me va a pasar una electricidad, en este caso al trabajador. Por eso es que es muy importante el sistema de puesta a tierra, que va a ser el encargado de, por la resistencia que tiene, jalar esa corriente que salió por el cortocircuito que se pueda presentar y la puesta a tierra genere como puente a la tierra, más no el trabajador, ¿correcto? Entonces hay que poder manejar también el uso adecuado de las herramientas para poder evitar que tengan cortocircuitos por el deterioro de las mismas, ¿no? Sin embargo, si la herramienta tiene daños, la persona también le puede pasar daños. Entonces es importante que hacerle constantemente, al menos de forma mensual, el chequeo de las herramientas eléctricas que utilizamos para poder evitar que nosotros no seamos los agentes que nos ocasionan la electrocución o digamos, la muerte ante un suceso que pueda ocurrir, ¿no? El peligro eléctrico, entonces, es muy importante manejarlo de forma oportuna. Y es importante, por ejemplo, saber las consecuencias que pueden originar un peligro electrónico. Por ejemplo, conectar a tierra de forma incorrecta, las partes eléctricas expuestas no estén aisladas, cables deteriorados, circuitos sobrecargados, herramientas que podamos utilizar que no sean ignífugas. Todos esos aspectos es muy importante manejarlos de forma oportuna. Conectar siempre a tierra de forma apropiada todos los tableros eléctricos, equipos eléctricos que podamos tener, siempre debe tener su conexión a tierra para poder evitar que el personal que manipule estos equipos sean el conducto hacia la tierra y puedan ser electrocutados. Las herramientas eléctricas también tienen que utilizarse de forma oportuna, conectadas a puesta a tierra, para poder manejar un sistema de uso adecuado. Siempre hemos visto que los tomacorrientes tienen 3 espacios. Esos 3 espacios son para este tipo de enchufes que van a permitir que tengan 2 conexiones, que uno es positivo y negativo y el otro va a ser el que permite la conexión a tierra. Pero a veces, como no tenemos el adaptador, erróneamente, ¿qué es lo que hacemos? Quebramos la clavija, que es la parte de en medio, que es el conector de la puesta a tierra, y eso va a permitir que podamos ingresar con normalidad en la toma corriente que sea de 2 cablijas. Entonces, no que
No es recomendable retirarlo, sino es que utilizar un adaptador, un tomacorriente que sea preciso para las 3 uñas y tener un sistema contra instalación que permita tener una puesta a tierra, que es un cable amarillo con verde que va a estar conectado al tablero. Ante una sobrecarga o un cortocircuito que presente el equipo electrónico, va a jalar del tablero eléctrico la puesta a tierra y va a permitir que nosotros podamos salvaguardarnos ante una descarga eléctrica. Entonces, no tenemos que retirar esa clavija de los enchufes porque está diseñada especialmente a hacer que el equipo tenga su conexión de puesta a tierra para que no pueda electrocutarse. Los alambres y terminales expuestos también son muy peligrosos. No manejar así, hay que ponerle sus cajas de paso, sus tapas para poder evitar lo que son los accidentes. Las cajas de toma corrientes tienen que tener siempre sus mandiles, tienen que tener unas conexiones adecuadas para poder evitar que puedan tener contacto con los trabajadores. Dentro del tablero que nosotros podamos tener, no puede haber ninguna parte expuesta que esté a que el trabajador pueda tener contacto. Es muy importante tampoco tener material inflamable. Vemos ahí en la imagen al lado derecho, hay un palo de madera al costado de un tablero eléctrico. Entonces es importante no tener todos esos aspectos a disposición porque son propensos a que pueda pasar un incendio o un riesgo eléctrico de mayor envergadura. Tenemos tomacorrientes, cables, que a veces le hacemos empalmes hechizos, le ponemos cinta aislante y quedó ahí, no es lo recomendable. Hay que hacer uniones industriales que permitan usarlo con platinas, que no originen que cuando tenga una sobrecarga pueda pasar en este caso un incendio, ¿correcto? Y a no hacer un propio diseño por parte nuestra de querer hacer conexiones eléctricas hechizas, sino que hay que utilizar equipos industriales que permitan verificar que estamos haciendo una conexión adecuada con los equipos adecuados. Sobre todo, por ejemplo, cuando utilizamos lo que son los cables eléctricos, que ellos tienen y te mencionan que tienen una resistencia específica. No es lo mismo utilizar un solo cable a cualquier tipo de equipo electrónico que yo pueda tener. Según a la resistencia de energía que va a tener ese cable, se compra y se habilita en las instalaciones de nuestra área de trabajo. Por eso que existe una gran variedad de alambres según a la cantidad de corriente que va a pasar, que va a resistir por ese alambre. Entonces, según a ello, ya con los especialistas se va a manejar lo que es el uso adecuado de los mismos. Si identificamos un cableado que está dañado, inmediatamente hay que cambiarlo. No que le paso cinta aislante y quedó ahí. No es lo mismo, porque la cinta aislante va a permitir que sea algo temporal, pero no permanente. Por eso que se tiene que identificar. Si es que tenemos un aislamiento defectuoso, cambiarlo por completo el cable, al menos ese tramo, para evitar lo que es hacer lo que vemos en la imagen. No solamente limitarnos a colocar lo que es la cinta adhesiva para poder tapar el área dañada, sino que es recomendable ese tramo cambiarlo para evitar que pueda ser más propenso el accidente, ¿no? Entonces, cada vez que vemos así, retirar esos tipos de cables y poder utilizar un cable adecuado. Nunca tenemos que poder poner los cables sobre lo que son estructuras metálicas o colocarlos como ganchos, como grapas, lo que son los mismos clavos. Porque recuerden que el metal va a ser un agente que va a permitir ser conductor de energía eléctrica, y si se pueda romper ese cable, se puede tener una abertura, va a ser un agente conductor en poder pasar la energía a esa infraestructura y le pueda originar un cortocircuito al trabajador y le origine un daño. Nunca hay que pasarlo sobre las puertas, sobre endijas, tiene que tener una conexión adecuada a toda instalación eléctrica para poder evitar la sobrecarga de los mismos y sobre todo manejar el orden de los cables que podamos estar utilizando. No tienen que ser expuestos a la intemperie, no sobrecargar los tableros porque eso origina un cortocircuito. Cada tablero, cada conexión está diseñada de forma industrial para tener una resistencia que permitan evitar lo que son las sobrecargas. No hay que utilizar las herramientas eléctricas que estén dañadas, no hay que esforzarlas, porque incluso hay equipos que tienen y están diseñados que su conductor, su cable de enchufe, tiene una doble aislamiento, sobre todo cuando son equipos de mayor envergadura, que son mayores resistentes para trabajos fuertes, les hacen un doble aislamiento para poder evitar de alguna manera que puedan hacer agentes conductores
ante un siniestro que pueda pasarse, sobre todo en el corte, ¿no? Evitar poder colocar los cables eléctricos en condiciones húmedas porque puede generar alguna manera exposición a que el trabajador pise esa área húmeda y sea el agente conductor que le puede dar una electrocución. Siempre hay que ponerle una capita, ¿no? Algún aislamiento que permita que no puedan tener la exposición al agua. Siempre evitar la exposición al agua. Por más cobertura que tenga el cable, no hay que exponerlo ante el agua como vemos en las imágenes porque estamos propensos a poder electrocutarnos. Examinen siempre bien el área de trabajo, por dónde van a colocar las líneas eléctricas para poder no correr riesgos con los trabajadores. Siempre hay que mantener una distancia, por lo menos de 10 pies, para poder manejar el uso de herramientas ante riesgos eléctricos que podamos tener, porque eso nos puede jalar la energía y nos puede originar algún daño, en este caso a los trabajadores. Siempre los tendidos eléctricos de baja y mayor tienen que mantenerse siempre con las medidas de seguridad adecuadas y sobre todo una prevención de accidentes utilizando equipos aislantes, tanto como los EPPs. En este caso van a ser los guantes, existen los guantes a medida, existen según la resistencia de la energía eléctrica un tipo de guante y eso va a variar según las actividades que se realicen. Existen los cascos dieléctricos también, lentes dieléctricos, todo el uniforme dieléctrico para poder generar que no haya ningún EPP que genere que sean agentes conductor. Y por ejemplo ahí vemos los guantes de hule que se utilizan, ¿no? Hay un cobertor, hasta 3 cobertores que se utilizan según la cantidad de energía que podamos estar expuestos, en este caso los trabajadores. Eso va a variar según a lo que estemos utilizando. Nunca utilizar cascos de metal si es que vamos a hacer un trabajo eléctrico. Utilicemos cascos dieléctricos. Las herramientas también no exponerlos de forma adecuada ante los cables. Utilicen siempre equipos eléctricos certificados porque eso nos brinda una seguridad que el trabajador no le va a pasar nada malo al momento de utilizar este equipo de herramientas, ¿no? Son circuitos que podamos nosotros identificar o utilizar que permiten, son interruptores de circuito con pérdida de tierra que sirven como una puesta a tierra portátil que al momento de hacer un trabajo van a ser los agentes conductores. Y para finalizar es muy importante saber que para todo trabajo eléctrico es importante utilizar el bloqueo y etiquetado o los candados. Estos candados van a permitir ante un trabajo de mantenimiento que yo pueda desarrollar en el tablero eléctrico, yo voy a neutralizar el pase de energía identificando en la señalización que no se puede operar porque están haciendo un trabajo determinado y que hay personal que incluso colocan a veces ahí su nombre, su teléfono y la hora hasta cuándo va a estar bloqueado este sistema para poder salvaguardar la integridad del trabajador. Existen una gran cantidad de diseños que podamos nosotros utilizar como bloqueo y etiquetado que va a variar según el tipo de interruptor que yo pueda de alguna manera bloquear. En este caso, por ejemplo, vemos ahí una válvula que está totalmente recubierta con su candado para poder evitar el pase en este caso de gas. También podemos nosotros manejar sistemas de identificación si está energizado o no, no necesariamente con el toque de los termomagnéticos, sino también con sensores y saber si se pasa o no. Dispositivos de aislamiento que podamos utilizar de bloqueo, podemos colocarle el nombre, el trabajo, la fecha y a qué hora ha sido bloqueado para poder saber en qué momento se bloqueó y en qué momento podemos utilizarlo nuevamente. Es importante saber lo que es la fuente de energía, el bloqueo. Es muy importante también conocer los dispositivos de seguridad que utilicemos según el puesto de trabajo, etiquetar siempre el área de trabajo donde vamos a utilizar este tipo de candados y también manejar el procedimiento como debe de ser, ¿no? Lo primero que hay que saber es poder identificar el proceso, comunicar a todos en el área que se va a poder hacer el reactivo de la energía, el aislarlo totalmente, el poder aplicar el candado y antes que nosotros podamos nuevamente poder reactivar lo que es el pase de energía, tenemos que verificar el área de trabajo, si no hay nadie en la parte operativa, si no hay nadie que pueda afectar el inicio del proceso nuevamente, para recién ahí nuevamente aperturar el flujo de la energía, que eso es muy importante hacerlo la verificación para que no ocurra un accidente más adelante en mi área de trabajo.
¿correcto? Entonces es muy importante que apliquemos el bloqueo y etiquetado de forma adecuada, el denominado sistema Loto, que nos va a permitir poder aislar por completo un área determinada para evitar el flujo de energía. Y eso es cuanto lo correspondiente a esta sexta sesión que hemos tocado en este momento. Recuerden que tienen en la aula virtual el desarrollo de su examen que está a disposición cuando ustedes consideren pertinente. Eso es todo por este momento. Muchas gracias.